Buenas noches, mi querida y estimada Iglesia Manantial de Vida, amada del Señor. Buenas noches, Iglesia Universal. Buenas noches a todos los que nos están mirando. Buenas noches a los que estamos aquí, la pastora detrás de cámara, la hermana saludos. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. Estamos disfrutando de la presencia del Señor para poder compartir con ustedes el tema, el seguir con el taller de evangelismo. Como siempre, podemos hacer un remember, un recordatorio de las clases, ¿no? Hemos visto que la prédica del Evangelio está parada y sostenida en el acto judicial de Jesucristo, donde Él venció a la muerte y venció a todos sus enemigos. En la cruz al resucitar, ¿no es cierto? Entonces hemos visto la fe, la gracia, hemos visto el reino, hemos visto la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo, que es el sitio de entrenamiento, es el sitio donde el Espíritu Santo está ahí manifestándose, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver lo que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Entonces tenemos que pararnos en lo que Dios dice acerca de su Evangelio. Tenemos que pararnos en lo que Dios mismo expresa, no en nuestra experiencia, no en lo que Dios inclusive puede hacer con nosotros o en nosotros, ¿no? Tenemos que pararnos como ministros para enseñar lo que es el Evangelio, lo que Dios dice de su Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Son las buenas nuevas de Dios. Entonces, para poder entender todo lo que compete al Evangelio, para poder entender, tenemos que entenderlo en que son las buenas nuevas. No podemos entenderlo de otro punto de vista, ¿no es cierto? Tenemos que entenderlo desde el punto de vista de que son las buenas nuevas de Dios. Entonces vamos a comenzar a poder saber de parte del Espíritu Santo por qué le llama las buenas nuevas. Primeramente tenemos que hacer un recuento, ¿no? Un recuento desde Adán. Adán fue creado por la gracia. Dios le plació crear a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, ponerlo sobre todas las cosas, darles la tierra por heredad, del Edén, el paraíso y todas las cosas que Dios les dio a Adán y a Eva. Ahora, Adán y Eva decidieron por sí mismos escoger pecar contra Dios. Y eso hizo que fueran destituidos de la gloria de Dios, de su presencia, y que no tuvieran la opción de poder comer del árbol de la vida. Por lo tanto, la consecuencia de su decisión de Adán, y tomen en consideración esto que estoy diciendo, es la decisión de Adán y Eva. No es que Dios los creó para matarlos, no, Dios los creó para la vida eterna, pero ellos decidieron, aún con la advertencia de un padre amoroso, ¿no? En que les está diciendo, chicos, no coman esto, porque si comen esto van a morir. Y si nosotros hondamos en el corazón de Adán y Eva, pues fue bien sucio, ¿no? Su corazón. Ahora voy a decirles algo, quiero que tomen en consideración esto que voy a decir, quiero que lo tomen muy en consideración. Adán y Eva, sí, por favor. Adán y Eva no conocieron las obras de la carne. Porque Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso a punto de pecar, no pecan por las obras de la carne. Quiero que esto quede muy en claro. No es que ellos fornican, no había con quién fornicar físicamente hablando. Adán y Eva no tenían con quién adulterar el matrimonio, físicamente hablando. No había alcohol, no habían drogas. No había homosexualidad, no habían padres para ser parricidas o matricidas, eran dueños de todo, así que no necesitaban robar, todo era de ellos,
O sea que todo lo que tomaren en sus manos les pertenecía, así que no había el sentido del robo, no había el sentido de la estafa. En verdad, Adán y Eva no pudieron de ninguna manera pecar como se entiende lo que es el pecado, lo cual la Biblia llama obras de la carne. ¿Cuál fue entonces el origen del pecado de Adán y Eva? ¿Dónde radica en ellos el pecado, ¿no? Y eso queda muy claro que no en sus obras. Porque, vuelvo a decirlo, según el libro de Gálatas, capítulo 5, donde habla de las obras de la carne, pues ellos no habían, pues no hay, ¿no? Más o menos. Entonces tenemos que entender lo siguiente, ¿no? No hay obras de la carne, no hay obras de la carne, entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema fue el corazón de Adán y de Eva. Más allá de la... Mira, en verdad les digo, hermanos, lo que están escuchando, el trabajo de Satanás es matar, mentir, y robar, matar y destruir. Ese es su chamba, ¿no? O sea, no fue creado para eso, pero eso es lo que él escogió ser y hacer. Entonces, cuando él tiene un contacto con Adán y con Eva, en verdad podemos determinar que el problema no es Satanás, ¿no es cierto? O sea, el problema no es Satanás. El problema, vuelvo a insistir, el problema era el corazón de Adán y de Eva, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hallar en el corazón de Adán y Eva? ¿Qué podemos hallar? A simple vista, sin profundizar mucho, ¿no? Infidelidad. Vemos infidelidad. Fueron infieles. ¿Qué más se puede ver en el corazón de Adán y de Eva, aparte de infidelidad? Lo que se ve es la falta de gratitud. Buenas noches. La falta de gratitud. O sea, Adán y Eva fueron infieles y no tuvieron gratitud con Dios. Y voy a explicar esto. Primero, Dios los crea por la gracia, le da aliento de vida, se convierte en un ser viviente a Adán, le pone a su esposa, Dios le da todas las cosas, le da el Edén, el paraíso, le da la tierra, le pone autoridad sobre todas las cosas. Y lo único que le dice Dios después es: no comas esto, ¿no? Si Adán y Eva hubiesen tenido gratitud y fidelidad en el corazón, aunque no entendiesen por qué Dios le estaba diciendo lo que le estaba diciendo, y así Satanás hubiese mentido como mintió, no hubiese pasado nada si es que Adán y Eva tenían gratitud y fidelidad en el corazón. Así de simple. Entonces, tenemos que entender que el problema de Adán y de Eva, o sea, del pecado original, el que trajo la muerte a toda la humanidad, radica en la falta de fidelidad, en la falta de gratitud en su corazón. O sea, que podemos entender que su corazón era un desastre. ¿Ok? El corazón de Adán y Eva era horrible. Horrible, completamente egocéntricos, egoístas, perversos, infieles, ingratos. Una de las cosas que yo cuando pastoreo a los hermanos acá en la congregación, y ellos pueden preguntar, son testigos, una de las cosas que yo más insisto en que los hermanos tengan mucha gratitud con el Señor, con la iglesia local que somos nosotros, con la iglesia universal, con la herencia que nos han dejado los hermanos, con el ministro que los está pastoreando. O sea, si no tienes gratitud en el corazón, estarías en la misma condición en la que se encuentra Adán y Eva, y serías presa fácil
de que Satanás te coma. Así de simple. Ahora, vamos de nuevo a la premisa. Tenemos que entender el Evangelio desde la base de que son las buenas nuevas de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son las buenas nuevas de Dios? Porque me trae la posibilidad de poder tener un corazón conforme a Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, en que me trae la posibilidad de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel como promesa profética. En Ezequiel, no me acuerdo si es 36 o 37, déjenme ver un ratito, por favor. Ezequiel 36, desde el 24 hasta el versículo 29, 30. Y lo pueden seguir leyendo todos los versículos. No, vamos a dar una pequeña repasada, ¿no? O sea, Ezequiel es un profeta que está hablando acerca del nuevo templo que va a haber, ¿no? Para mí, en lo que yo enseño, en lo que yo ministro, lo que Dios me habló a mí, lo cual yo comparto con ustedes, lo cual no es un dogma, es una revelación de parte de Dios, pero no es un dogma. Yo no puedo dogmatizar la iglesia con las revelaciones que Dios me da, simplemente las comparto, y el que tenga la aceptación en su espíritu, pues la tiene, ¿no es cierto? Pero una de las cosas principales que recibió Ezequiel como el profeta que está profetizando acerca del tercer templo, que para mí es el templo que Jesús vino a erigir con nosotros como instrumentos o como material, es aquel que está profetizando la base y el fundamento de cómo se puede edificar el templo, ¿no? Y dice el versículo 25, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso es lo que hace Jesús, esparce nosotros agua limpia. Se lo dijo a los discípulos, y ustedes ya están limpios por la palabra que os he dado. La palabra es el agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. El único que nos puede limpiar las inmundicias es Jesús. ¿Ok? En la primera venida, cuando Él muere y resucita, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él nos limpia. Entonces miren por qué son las buenas nuevas del Evangelio. Primero porque Él nos va a limpiar con agua, que es el Espíritu. ¿Ok? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿De qué nos va a limpiar? De todas nuestras inmundicias, de todo nuestro cochinito corazón. Infidelidad, falta de gratitud, falta de amor, de entrega, de compromiso, ¿no? O sea, cosas intrínsecas al alma humana que están dentro del alma de Jesús. Usted puede ver en el alma de Jesús fidelidad, gratitud, compromiso, determinación. Él no posterga las cosas para después, Él hace las cosas todo en su tiempo. Entonces, el alma de Jesús es el alma que hizo todas las cosas que le agradaban a nuestro Padre. ¿Ok? Entonces, las buenas nuevas del Evangelio es que Dios nos manda el agua limpia que nos limpia de todas nuestras inmundicias. Ahora, todo el mundo ha enfocado las inmundicias como la fornicación, el adulterio, la lascivia, ¿qué más les puedo decir? Las borracheras, las drogas, la prostitución, la homosexualidad. Pero vuelvo a repetir lo que dije en un principio, esas son obras de la carne. Esa no es el pecado. El pecado es intrínsecamente un corazón perverso. Y un corazón perverso tiene que ver con la falta de gratitud, con la falta de amor, con la falta de fe, con la falta de fidelidad, con la falta de compromiso. ¿Cierto? Eso es el pecado. Eso es lo que en realidad es el caldo de cultivo para que la gente pueda hacer lo que le da la gana. Yo, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo esto. Un hombre siente placer homosexual, si no, por llamarlo de alguna manera, no se hagan reír, siente un placer homosexual, si no tiene compromiso consigo mismo en que él es un varón, pues va a darle rienda suelta a su lascivia, ¿no? a su lujuria homosexual. Entonces, definitivamente la falta de compromiso, la falta de amor por uno mismo nos lleva a hacer esas cosas. Pero volvamos, ¿qué son las buenas nuevas? El agua limpia que me quita todas las inmundicias. ¿No es cierto? Eso lo profetizó en Ezequiel capítulo 36. El Señor, en toda la Biblia habla de esto, pero estamos enfocándonos acerca de Ezequiel.
Ahora dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya estamos hablando de la egolatría, de la idolatría que hay en el corazón, ¿no? O sea, que va más allá tal vez de un muñequito, ¿no? Un perro mío, una mascota mía puede ser un ídolo. Si yo lo pongo como que pesa más que Dios, ya estoy frito, ya estoy frito. Porque más puedo hacer por un perro que por Dios, o más puedo hacer por un gato que por Dios, o más puedo hacer por mi loro, por mi perico que por Dios. Ya eso es idolatría. La otra vez me preguntaron a mí, pastor, ¿y usted ve el fútbol? Yo le digo, yo no veo fútbol, por una simple y llana razón, no me gusta la idolatría. No es que el deporte esté mal, no para nada, el deporte no está mal. El fútbol en sí mismo no tiene nada de malo. Pero las mentes que son engolosinadas con este asunto terminan en un acto idolátrico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su alma, sus emociones, sus sentimientos, que hablan como si en verdad fuera vital el que Perú haya ganado pues, contra Brasil, creo que ha jugado. ¿Perdió? Me enteré hoy día. Y encima he visto por toda la inundación de información que hay que le han chacado al árbitro, ¿no? Y le han dicho ladrón, ratero, lo han mencionado como el Chavo del Ocho, lo he visto en el Facebook. A mí me parece gracioso, ¿no? Que la gente pierda su tiempo chancando a un pobre hombre que de repente está equivocado, de repente no lo sé, pero que no tiene ningún sentido. O sea, yo no le encuentro el sentido. Perdió, ganó, es intrascendente para la vida. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con la existencia, o sea, no tiene nada que ver con la productividad de valores. Pero en fin, ya, eso es idolatría, ¿no? Las mascotas, como lo vengo diciendo, mis hijos pueden ser idolátricos, pueden llevarme a una idolatría, ¿no? Entonces lo que Dios me promete a mí, como las buenas nuevas del Evangelio, es que me va a limpiar de mi corazón de toda esa idolatría. Si nosotros queremos entender la idolatría y lo que ésta enmarca, leamos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Romanos, y te vas a dar cuenta que la idolatría termina en la homosexualidad. Así de simple. El versículo 26 de las buenas nuevas que estamos leyendo es que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Esa es su promesa. Él nos va a dar un corazón nuevo, ¿no? Y pondrá un espíritu nuevo en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahora, el corazón de piedra es un corazón que le falta fe. O sea, eso quiere decir que Dios no va a dar fe. Amén. Yo daré un corazón de carne, dice el Señor. Entonces, ¿en qué enmarca las buenas nuevas del Evangelio? En que yo puedo reconocer por el Espíritu que estoy mal. Yo puedo reconocer por el Espíritu que estoy mal. Pero por el mismo Espíritu me va a decir que Cristo es la salida. Él es la salida. ¿Cuántas personas hay observando? Está Marlene, está Yasmin. Y hay el sobrino de la hermana Salomé. ¿Jonathan? No, otro. Ah, bueno. Ya, lo que pasa es que no quiero irme mucho a términos muy teológicos, porque no entendemos a entender. A ver. La ley fue dada para que yo entienda mi pecado. Para eso se me dio la ley. El no hagas no es para que yo no haga. El no hagas es para que yo entienda que no puedo cumplir lo que Dios me demanda hacer. Para eso se me dio la ley. Dios en su bondad, Él dijo, te doy la ley para que entiendas tu debilidad. ¿Ok? Las buenas nuevas están descritas en estos versículos. Voy a leerlo de corrido hasta donde tenemos que leerlo para que me puedan entender a qué me estoy refiriendo. Esparciré, nuevamente el 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu recto, un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis todos mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo vino y nos dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al otro Consolador, porque el otro Consolador los va a llenar de Él para que ustedes puedan hacer lo que nunca en su vida han podido hacer. Ser fieles, ser gratos, ser honestos, ser transparentes,
ser personas con compromiso, ser personas con valores intrínsecos que van más allá de lo que hago o dejo de hacer. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio es que me transforma a la imagen de Jesús. Me transforma en la imagen de Jesús. Vuelvo a narrar cómo es Jesús. Jesús tiene compromiso. Jesús no miente. Jesús tuvo mucha gratitud con el Padre. Jesús fue fiel. Jesús tuvo y tiene todos esos atributos, los cuales nosotros necesitamos para guardarnos de hacer el mal. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio es que se nos va a dar la capacidad y la potencia por el Espíritu Santo de poder hacer las cosas que nunca pude hacer. ¿Amén? Ahora, dice el versículo 28, dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros por pueblo, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, las buenas nuevas del Evangelio también me traen y también me enmarcan dentro del ámbito de que voy a ser puesto en una nueva tierra. Eso lo vamos a ver en su momento. El 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y os guardaré, o sea que Él nos va a cuidar de que no cometamos ninguna inmundicia más. ¿Qué es lo que dice acá? Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. O sea, las promesas del Evangelio que están narradas en esta parte de la Biblia, que es el libro de Ezequiel, también me trae como compromiso por parte de Dios, donde está su palabra de por medio, el hecho de darnos el trigo, que significa darnos Cristo en todo el ámbito de lo que Él es. Cristo no solamente es el cordero, Cristo es el trigo también, Cristo es la cebada, Cristo es el grano, Cristo es todo. Entonces la promesa del Evangelio es que recibamos el todo de Cristo. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Vamos entendiendo entonces que las buenas nuevas del Evangelio podemos resumir de esta manera en esta etapa de lo que estamos viendo. Podemos resumirlo así. Nunca pude, pero las buenas nuevas del Evangelio es que con Cristo todo lo puedo. Y hay un versículo en Filipenses 4:13 donde dice claramente que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Entonces todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece por su Espíritu. El Espíritu Santo me da la fortaleza que yo necesito para poder vivir. Ahora, ¿cómo describe la Biblia en el Nuevo Testamento al Evangelio? Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15, son versículos ya conocidos que vamos a leer en este momento. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En Cristo Jesús. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué me narra el Evangelio? El Evangelio es intrínsecamente en él, entendamos esto, el Evangelio intrínsecamente en él, vuelvo a decirlo, el Evangelio intrínsecamente en él es el poder de Dios, manifestado a nosotros, para nosotros, en nosotros, por nosotros, porque en Él vemos el amor de Dios en Cristo Jesús, el cual Él es la imagen del amor invisible de nuestro Señor. Amén. Entonces nuestro Padre Jehová, que está sentado en el trono, mandó a su Hijo para que nosotros pudiésemos recibir la potencia del Evangelio,
que es lo que nos rescata de la muerte y nos pone en la vida. El Evangelio es las buenas nuevas, porque por medio de la fe, y solamente por medio de la fe, yo puedo hallar el oportuno socorro para poder entrar en comunión con el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ahora, vamos a ver un ratito en Hebreos capítulo 10. Versículo 11. Miren lo que dice del Evangelio la misma palabra. Dice en el versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos, dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el sacerdocio levítico nunca va a poder quitar los pecados. Pero Cristo, el pero significa, Cristo es diferente a esta situación, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hasta ahí lo único que me queda es aplaudir, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Él se ofreció a sí mismo como la ofrenda de Dios a la humanidad, Él en un solo acto, en un solo golpe, en una sola instancia, en un solo momento, con una sola acción, hizo perfectos, no los va a hacer, hizo perfectos, no los va a hacer, hizo perfectos a los santificados en Él. Entonces, porque es por el poder de Él, ¿no? Porque es por el poder de Él, exactamente. Entonces, ¿qué significan las buenas nuevas? Puedo insistir, ¿por qué son buenas nuevas? Porque los sacrificios de los machos cabríos y de los toros y esto no me sirve para nada porque no me quita los pecados. Pero Jesús, en un solo golpe contra la muerte, en un solo golpe contra el que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, en un solo golpe que le metió a todos los demonios y ángeles caídos, en un solo golpe que le metió a todas las tinieblas, Él hizo que nosotros, los que recibamos a Cristo como Señor y Salvador, fuésemos hechos perfectos en un solo instante, por su poder. Por eso es que son las buenas nuevas de Dios. Dice que son bienaventurados los pies de los que llevan el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque es hermoso dar estas buenas nuevas. Yo ahorita siento la presencia del Espíritu Santo en todo mi ser, porque el Espíritu Santo se goza de que hablemos de lo que su Hijo Jesús logró en la resurrección y en la cruz y en su obediencia y en el Vía Crucis, y todo lo que logró majestuosamente, de una manera muy inteligente, de una manera muy sagaz, porque tenía un corazón tierno, porque tenía un corazón fiel, porque tenía un corazón en el cual no había transgresión ni había maldad con Dios. O sea, Él fue fiel. Dice que Él es fiel a toda la casa. Entonces, su fidelidad hizo posible que nosotros hoy pudiésemos celebrar en nosotros el gozo de la victoria de Jesús a favor nuestro. Eso quiere decir que, como dice Ezequiel, Él va a hacer de nosotros que los que tengamos un corazón infiel, tengamos un corazón fiel. Los que tengamos un corazón con falta de gratitud, pues tengamos un corazón grato para con Dios. Hay dos pasajes que yo siempre enseño a la iglesia. El primero está en Gedeón. Dios le llama la atención al pueblo de Israel diciéndole lo siguiente: y el pueblo de Israel se volvió a perder, no teniendo gratitud en su corazón para conmigo, que soy su Dios, ni para con Gedeón y su familia, que los ayudó a salir de la transgresión en la que estaban. O sea, Dios es un Dios de gratitud. Entonces, las buenas nuevas del Evangelio es que yo puedo reconocer que soy un ingrato,
pero que en Cristo, por el Espíritu, me da el poder de tener gratitud. ¿Con quién? Primeramente, con Dios. Segundo, con su Hijo, con el Espíritu. Después tengo que tener gratitud con las dos partes, con los 2/3 de ángeles que no transgredieron a la forma de Satanás y los ángeles caídos. Porque imagínate tú, ellos se mantuvieron fieles y tenemos que ser gratos con ellos. Tenemos que decirle gracias, ángeles, por la fidelidad que ustedes demostraron. Tenemos que ser gratos con la visión de los hombres que obedecieron a Jesús desde el Antiguo Testamento. Tenemos que ser gratos con los hombres que hoy nos pastorean. Tenemos que tener gratitud con la iglesia que Dios nos ha puesto para poder ser ministrados. La fidelidad y la gratitud son dos cosas que me guardan de caer a la manera como Adán y Eva cayeron. Porque volvamos a entender, si vemos el pecado de Adán y Eva, ellos no tenían cómo fumar, no tenían cómo borracharse, no tenían drogas, no tenían otros hombres ni otras mujeres con los que pudieran fornicar ni adulterar. Ellos no cometieron ninguna clase de esas cosas, no robaron, no estafaron, no mintieron en ese sentido. Adán y Eva no tuvieron opción a eso. Entonces, ¿cuál fue su pecado? La ingratitud y la infidelidad que tuvieron para con aquel que los creó y los amó. Amén. Entonces, las buenas nuevas es que Él va a crear, en un solo acto, Él ha creado que mi corazón sea perfecto a los ojos de Dios. Amén. ¿Estamos claros? Así es. Ok. Porque no son por nuestras obras, sino por el amor de Él. Así es. Nosotros nos sujetamos a sus obras y caminamos en sus pisadas. Amén. Ahora, el evangelio que nosotros predicamos tiene un nombre personal. Sí, claro. Cristo. Se llama Cristo, ¿no es cierto? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. El evangelio es esas tres cosas. Nosotros cuando predicamos el evangelio tenemos que predicar la vida, el camino y la verdad. Tenemos que decir a la gente que nadie llega al Padre si no es por esto. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, amados, algo que yo siempre he pastoreado a la iglesia desde un comienzo, ¿no? Sin ánimo de desmerecer al Hijo, que eso sería pues una infamia por parte mía, sin ánimo de desmerecer al Hijo, tenemos que tomar en consideración algo que es muy importante. El Hijo no es la meta. El Padre es la meta. Porque dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces eso quiere decir que yo necesito a Cristo como la vida, como el camino y como la verdad para poder llegar a la meta, que es el Padre. Entonces mi objetivo debe ser llegar a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan. Entonces las buenas nuevas del Evangelio es que Jesucristo, siendo el Evangelio, siendo la bomba atómica de Dios, siendo la dinamita de Dios, nos da la capacidad y la potencia de poder llegar hasta la misma presencia de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Entonces ahora vamos a leer Hebreos nuevamente, capítulo 9, versículo 14, ¿ya? ¿Hebreos qué? 9. Amén. Versículo 11, ¿no? Versículo Pero estando ya 14. presentes. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Sí, leo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Comienza a leer desde el 11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Aleluya. y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, por si la sangre
Porque sí, la sangre de otros y de los toros, de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, el Evangelio es el nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vuelvo a decir y a poner hincapié en algunos versículos que hemos leído. Primero, pero estando ya presente Cristo, eso quiere decir que sale la ley, sale el sacerdocio levítico y sale todo y solamente queda Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio es Cristo como el que está presente ahora. Amén. ¿Qué es Cristo? Es el sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Ok? Eso es Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Ok? Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. El tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Eso quiere decir que Jesucristo ministra en el templo que está en los cielos, invisible a nuestros ojos humanos, pero que definitivamente existe en el cielo, en el cual Jesucristo, Él es el sumo sacerdote, el que ministra todas las bendiciones de Dios. No sé si a mí me han escuchado predicar muchas veces que yo estoy siendo llamado por Dios para preparar sacerdotes para el templo de Dios, sacerdotes para la casa de Dios, sacerdotes para el tabernáculo de Dios. Pues a esto es a lo que me estaba refiriendo durante tantos años. Una vez el Señor me hizo tomar conciencia, limpió mi conciencia de toda obra muerta para poderle servir en el Espíritu, y me hizo entender y ver una visión de Dios, del templo que está en el cielo, del templo que está escondido a nuestros ojos de una manera invisible, y que Jesucristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, podemos entender y dar a conocer que Jesucristo, siendo el Evangelio, siendo las buenas nuevas, lo que me trae a mí es un templo espiritual, la conciencia de un templo espiritual y la conciencia de un sumo sacerdote que se mueve en el Espíritu de una manera invisible a mi favor. Por lo tanto, en ese templo, quiero que presten toda la atención del mundo, en ese templo están las sanidades, en ese templo está la prosperidad, ese templo fue rociado con la sangre de Jesús. Y ese templo se purificó a favor de nosotros. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay sordos, no hay cojos, no hay mancos, no hay ciegos, en el cielo no hay retrasados, en el cielo no hay mongolitos, en el cielo no hay dolores de cabeza, en el cielo no hay nada. ¿Por qué? Porque así es el cielo, y Jesucristo nos dijo, tienen que pedir que el cielo venga a la tierra, porque ustedes tienen que vivir como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que vivir sin enfermedad, en el paraíso, tenemos que bajar en el paraíso. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no hayan épocas en las cuales uno pasa un desierto, no estoy diciendo que no. Pero ojo, pestaña y ceja, todo desierto es para llevarte, en el corazón de Dios, todo desierto es para llevarte a la tierra prometida. El desierto no es para atormentarte la vida, el desierto es para que alcances las promesas de Dios. El desierto es para que tú puedas ser purificado, para que puedas ser humillado, como lo dice bien claro el libro de Deuteronomio capítulo 8, para que seas humillado, para que cuando Dios te dé todo lo que Él quiere darte, tú no te enaltezcas en el corazón diciendo, yo lo conseguí por mis propios medios. Entonces, por ahí va el tema. Eso es también el Evangelio de Dios. Amén. Ahora vamos a ver Primera de Juan, qué es lo que me abarca, el Evangelio de nuestro Dios, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 4.
Ya este versículo lo compartimos la otra vez, pero es muy importante volverlo a hacer. A ver, 4:17. Ahora dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, vamos a utilizar este versículo para llevarlo al punto culminante de algo. Ay, todo mi andar va a terminar en el día del juicio. Así es, no hay más que hacer. Todo mi andar termina en el día del juicio. Ahí voy a comparecer ante el tribunal de Cristo para poder recibir de Él el galardón, lo que me corresponde recibir, según la obra que haya hecho. Pero ¿qué es lo que dice este versículo? Este versículo dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros para quitarnos el miedo a ese día del juicio. O sea que si me quita el miedo, entiéndeme bien, si el Evangelio de Dios, la bomba atómica de Dios, las buenas nuevas de Dios me traen el amor de Dios, de tal manera que me perfecciona en quitarme el miedo al juicio, no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Cuando tú prediques el Evangelio, tienes que darle esta solvencia a la gente. Tienes que hacerle entender a la gente que Dios los ama de tal manera que no interviene en sus obras, ni para bien ni para mal en su amor. Que su amor es incólume, es imputable, que es inquebrantable. Su amor es inquebrantable, imputable, que no tiene nada que ver con nuestras obras, que tiene que ver simplemente con su persona y con lo que Cristo ganó en la cruz. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vamos a unir la primera parte con esta parte. Si yo tengo un corazón fiel y si yo tengo un corazón agradecido, eso va a poder hacer de que yo viva en adoración para con Dios. Eso quiere decir que no me voy a equivocar, no me voy a equivocar 1000 veces. Eso quiere decir que no me voy a ir patas arriba, no, te vas a ir patas arriba 1000 veces y vas a pecar y vas a pecar y vas a caer en la carne. De una o de otra manera, o hablar una lisura o un pensamiento de más, no lo sé, ya es cuestión de cada quien. Pero Dios nunca te va a dejar de amar por cualquier cosa que tú estás haciendo eso. Esa es la seguridad que tenemos que predicar a la gente. Porque esa seguridad es lo único que me va a mantener a mí y a ti y a todo aquel que te escuche, lo va a mantener en la seguridad de que aunque se cometa un error, Dios va a estar ahí fiel a nosotros por amor a Jesús. ¿Amén? Hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Él no me puede traicionar. Si tú estás en Cristo, no te puede abandonar. Si tú te humillas, hayas hecho lo que hayas hecho. Si tú te humillas, Él te toma. Así es Dios. Pero hay condicionantes, sí, que creas en Jesús, que creas en el Hijo de Dios, que extiendas tus manos y recibes la abundancia de la gracia y que recibas el don de la justicia. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. La gente va a decir, pero yo he matado, yo he fornicado, yo he adulterado, y tú tienes que decirle a Dios, no le importa nada de eso. A Dios le importa que tú recibas a Cristo, que tú camines en fidelidad, que tú camines tal cual como Él te ha llamado a caminar. ¿Amén? Voy a adelantar un versículo, no quería hacerlo, pero el Espíritu me ha dicho que lo haga. Voy a adelantar un versículo que va a ser el día sábado. El día sábado, traigan gente, una bomba va a ser la predica. Una palabra muy extraordinaria. Isaías 54. Eso tiene que ver con el Evangelio. Versículo 9. Mira lo que dice. Préstame atención. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Nunca más.
Dios dijo, nunca más voy a matar a nadie. Así dijo Dios. Así he jurado que no me... Aleluya. ¿Qué seré? Dice, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así, dice, o sea, Dios por el espíritu de profético está hablando a través de Isaías diciendo, así como cuando hablé con Noé, así como cuando hablé por Noé, así estoy hablando ahora. Y mira lo que te va a prometer, mira lo que te ha prometido. Y esta promesa se cumple en el Evangelio, ¿entiende? Se cumple en el Evangelio, por eso que son las buenas nuevas. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ya ves. ¿Amén? Yahweh. Así he jurado ahora. ¿Ese es Isaías 54 qué número? 54:9. Ahora, ¿por qué Dios, entiéndeme esto y quiero que entiendas esto? O sea, si tú eres un hijo de Dios perfecto, está de más que se te diga, pues que no se te va a enojar ni que se te va a reñir. Porque si eres perfecto, nunca se va a enojar ni se va a reñir. Pero te estoy diciendo, nunca más me enojaré ni nunca más te reñiré. ¿Por qué? Porque en Cristo te perdonó todos los pecados de ayer, de hoy y de lo que vas a hacer mañana. Así de simple. ¿Amén? Amén. Y el versículo 10 dice, mira lo que dice el versículo 10, esta es parte de la prédica del día sábado. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. La otra estaba hablando con la hermana Yasmín y con la hermana Sonia y yo les decía claramente, algo que Dios puso en mi espíritu como revelación, que los hijos de Dios ya no necesitan misericordia. Porque al estar perfeccionados, como dice Hebreos capítulo 10, estar perfeccionados en un solo tiro, ya ellos son perfectos y no necesitan la misericordia, lo que tienen es la abundancia de la gracia. ¿Ok? Pero eso es en la mente de Dios, pero en la práctica, en la practicidad, Dios dice lo siguiente, nunca se apartará de ti mi misericordia. ¿Por qué lo ofrece Dios como parte del Evangelio? ¿Por qué lo ofrece Dios como parte de las buenas nuevas? Porque sabe Dios que te vas a equivocar, sabe Dios que te vas a ir de cara, sabe Dios que vas a errar, sabe Dios que vas a tener malos pensamientos, sabe Dios que vas a cometer errores y pecados. Pero Él dice, no se apartará de ti mi misericordia, y te acompañarán hasta el día en que yo venga por segunda vez. Por eso es que son buenas nuevas el Evangelio, porque trae la abundancia de la gracia. ¿Amén? ¿Creen esta palabra? Sí, amén. Ahora dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hemos visto en Hebreo, ¿cuál es el pacto? La sangre de Jesús. Por eso que acá dice, el pacto de mi paz nunca se quebrantará. O sea, yo Jehová, yo tu Dios, nunca te voy a dejar, hagas lo que hagas. Lo único que necesitas es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y estaré contigo por siempre. Amén. Este es el Evangelio que predicamos. Ahora, muchos me dirán, pastor, ¿y la santificación? Ya, pues, eso lo explicaré en el momento en que enseñe discipulado. Estoy enseñando el taller de evangelismo. Y nosotros le damos al pobre gentil que está en el mundo, lo único que le podemos dar es la esperanza que Dios nos ha dado de vida eterna, de amor eterno, de una paz eterna, de una vida eterna, y que nunca va a poder ser quebrantada. Hagas lo que hagas. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Hayas hecho lo que hayas hecho y hagas lo que hagas, Dios te va a amar eternamente y para siempre. Pastor, ya. Vamos un ratito a Isaías, déjenme acordar, 61. Isaías 61. Sí. Ya, ahora quiero que presten atención a esto, ¿ya? Quiero que presten atención, por favor, todos los que me están escuchando y los que están aquí. Dice así el 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los Desamparados.
abatidos. Ahora, ¿por qué alguien está abatido? ¿Porque es víctima o porque es victimario? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué son buenas nuevas entonces? Porque alguien que está abatido porque fue un victimario, que se pudra, ¿no es cierto? Es el pensamiento humano. Pero Dios ha traído consolación aún para los que han cometido pecado. Ha traído consolación para los que han transgredido. Han traído consolación y oportunidad a aquellos que están abatidos por su propia maldad. Amén. Ahora quiero que entiendan esto. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién está preso? ¿Quién está preso? El que roba mata. El que roba, mata o algo, ¿no tiene? ¿Quién está preso en sus propias emociones? El que no perdona, el que odia. Pero es que el Señor dice que yo he venido por los Enfermos. enfermos, por los perversos. Quiero que escuchen esto. Miren lo que es el Evangelio. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Ya? Miren, ¿ah? Pero dice la siguiente oración dice así, y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso dice Isaías. O sea, él pone todas las bendiciones, pero también pone la réplica a la maldad. El día de la venganza de Jehová. Pero ¿cómo lo presenta Jesús? ¿Quieren ver cómo lo presenta Jesús? Este mismo pasaje. Lucas 4, 19. 18. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Exactamente lo que dice Isaías. A dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Préstame atención en esto, a predicar el agradable año del Señor. Pero Isaías dice, pero también a predicar el juicio y la venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no lo menciona. ¿Se dan cuenta? Jesús no menciona esa parte. ¿Por qué? Por el versículo que leemos en Isaías 54. O sea que Isaías se equivocó. Isaías habló de más. Lo que pasa es que tenemos que entender que nosotros somos una iglesia con un carácter dispensacionalista. Yo sé que hay unos que no piensan lo mismo, que hay hermanos que piensan de una manera diferente, pero yo creo en las dispensaciones de Dios. A ver, hubo una dispensación que se llamó la creación. Hubo otra dispensación que se llamó pre-ley. Otra dispensación que se llamó la ley, donde estaba Israel. Y hay una dispensación hoy que es la gracia. Y va a venir otra dispensación que es la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Me estoy dejando entender? Amén. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo así: la ley vino por Moisés, Y la gracia. mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Eso quiere decir que se acabó la dispensación de la ley. 1500 años duró a través del pueblo de Israel, se acabó, se finiquitó. Cuando estudiemos nuevamente el libro de Hebreos, se lo voy a enseñar claramente. Pero comenzó una nueva dispensación. ¿Cuál es la dispensación que empieza? La dispensación de la iglesia en todo el planeta. Y esta conlleva la dispensación de la gracia, que no tiene nada que ver con el juicio. Por eso es que Jesús no culmina. Él no culmina diciendo lo que Isaías dijo con respecto al juicio. Porque eso es una parte que se va a dar más adelantito, cuando estemos en Apocalipsis 20. Todavía no hemos llegado a vivir Apocalipsis 20. Todavía no. ¿Estamos claros? Entonces el juicio va a venir ahí. Mientras tanto, lo que hay es gracia. Pastor, ¿y por qué hay tantas? ¿Por qué hay las guerras? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay las pestes? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay allá? Porque la creación gime a una.
por la manifestación de los hijos de Dios. Porque todo lo que tú siembras cosechas. Porque si bien es cierto, Dios no va a obrar impidiendo que el hombre haga las maldades que hace hasta que no se entregue a Cristo. Es por eso que Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿no? Porque quiere que nosotros respondamos con gracia. Porque si no. El mayor llamamiento que tenemos no es el de salvación. Es un llamamiento. El segundo llamamiento que tenemos es a santificación. Puede ser por ahí que nos llame al ministerio. Puede ser que nos llame al ministerio a tiempo completo. ¿Amén? Pero hay un llamamiento mejor. El llamamiento a ser hecho a la imagen de Jesús. Y eso es en plena certidumbre de libertad, en la que tú escoges si sí o si no. Fácil sería si Dios nos pusiera grilletes. Fácil, sería mucho más fácil, más rápido, pero seríamos autómatas. Y Dios no tendría amigos, Dios tendría títeres. Amén. 9:5, para terminar. Duró el tiempo. Para terminar, nosotros predicamos el Evangelio, que es el poder de Dios, porque en él está intrínsecamente metido lo siguiente: el amor, la superabundancia de gracia, el don como justicia, la fe que necesitamos, la misericordia de Dios, las promesas de Dios cumplidas, las bendiciones de Dios que nos siguen y nos persiguen, el poder de Dios que tenemos, la justificación de vida que tenemos, y aunque estemos fumando, podemos decir: Dios, soy tu justicia, y eso va a hacer que el cigarro se vaya. Amén. Aunque por eso que yo le insisto a una hermanita que tengo por ahí, una hijita que tengo por ahí: me duele la cabeza, me duele esto, me siento mal, pero tú debes confesar con tu boca que estás bien. Palabra tiene poder. Porque es un acto de justicia creerle a Dios. Y es un acto de fe en el cual tu boca se empodera para traer las bendiciones del cielo a tu existencia. Entonces nosotros, cuando prediquemos el Evangelio a la gente, le vamos a dar el paquete completo. Y no tenemos que verle el pecado a la gente. Lo que tenemos que ver es a Jesús. Entiéndame esto y con esto cierro. La ley habla de ti. La gracia habla de Dios. Enciérrate ahí, enciérrate en eso. Enciérrate en eso. La ley te dice: haz esto, haz aquello, no puedes. La ley te va a exigir y nunca vas a poder cumplir. La gracia te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia te va a decir: recibe a Cristo como Señor y Salvador. La gracia te va a decir: el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. La gracia te va a decir: Dios es todo para ti, en todo tiempo y en todo momento. Siéntate y disfruta del cielo. Te va a dar la misericordia y no la acusación, que es la ley. Te va a dar siempre la misericordia. Pero entendamos esto, o sea, no, eso no lo voy a decir. Ok. Siempre nos va a dar la misericordia y la compasión. Amén. Cuando sanemos gente, no importa si recibieron a Cristo o no, ustedes impongan la mano y sánenlo. No importa si recibió a Cristo o no, Cristo no se va a ofender, no se va a molestar. Él nunca dijo: te voy a sanar cuando me recibas como Señor y Salvador. Él nunca dijo eso. Él sanó simplemente. De tal manera que de 10 leprosos que él sanó, solamente regresó uno. Y él se preguntó: ¿y los otros 9? Bueno, ¿qué haremos? Pues los dejaremos tranquilos a los otros 9 que se vayan de parranda. Así es. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta ahí no. Listo. Ese es el Evangelio de Dios. Y eso es de lo que tenemos que ir a predicar a la gente, ¿no? Porque normalmente le damos más bien más carga de la que ellos no pueden llevar. Salen corriendo. Salen corriendo. Así es.
Señor mi Dios, te damos gracias por estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Dios. Prepara los corazones para el día sábado, los que vamos a escuchar tu evangelio. Yo quiero escuchar tu evangelio, Dios. Sé que vas a usar mi boca, pero usa mi boca para hablar y mis oídos para escucharte, Señor, porque necesito el bálsamo de tu evangelio. Necesito el aceite fresco de tu palabra. Necesito, Señor, ser limpiado con tu palabra. Necesito, Señor, ser amado con tu palabra. Y así necesito que toda la iglesia sea amada con tu palabra. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre el día sábado. Estamos rogando por eso desde ahorita, Señor, para que sea tu misma presencia en la adoración, en la alabanza, en los hermanos, en los corazones. Y trae gente, Dios, trae lo que tú tengas que traer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Me apago, pastor. Voy a contar tuve visiones pues, en la mañana.